Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy os presento una nueva técnica, la cestería con papel. Es una técnica muy sencilla, pero requiere bien saber la base, los tubos en papel. Se pueden hacer variedad de cosas. Ejemplos de las cosas que podemos hacer. Mirar como cestos. Mirad qué bonito este, de verdad. Otro cestito más pequeño. Mirar para una plantita. Este, que es muy bonito, muy delicado. Y este, por ejemplo. En esta trilogía aprenderás a hacer una pieza como esta. Es muy sencilla de hacer y a la vez decorativa, y es la base de todo. Aprendamos ahora a hacer la base, a hacer los tubos de papel. Os quiero enseñar a hacer estos tubitos, como le llamo yo, de papel. Es una forma de reciclar papel, puede ser papel de periódico, puede ser papel de revistas, puede ser, como en este caso, estos blancos que estoy aprovechando antiguas fotocopias de apuntes que ya no hacen falta y que la parte de atrás está en blanco. Podemos también utilizar estas revistitas que vienen de los supermercados con las promociones, también lo podemos utilizar. Dependiendo del tipo de papel que vayamos a utilizar, pues los tubitos van a ser más resistentes, menos resistentes, van a poder, por ejemplo, estos en blanco pueden llevar un tinte, por ejemplo, de anilina, porque al no tener las letras, la impresión, pues van a coger ese tinte de una forma diferente. En caso de revista, por ejemplo, como es un papel más lustroso, más durote, pues tendrá que llevar una pintura acrílica, una pintura a la tiza, pero de todas formas es una forma magnífica de reciclar papel para luego transformar otras piezas, ¿de acuerdo? El único secreto que tiene realmente es hacer bien los tubitos para luego trabajarlos, ¿de acuerdo? Voy a explicar cómo se hace. El método que utilizo yo y otros métodos que ya los intenté cuando aprendí. En el caso de un periódico, abrimos el periódico justo por el medio y cogemos las hojas centrales sin romperlas, ¿vale? Y luego el método de corte es siempre el mismo, como os voy a enseñar con una hoja. Doblamos al medio, y cortamos. Mirad. Cortamos y luego volvemos a doblar al medio y volvemos a cortar. Volvemos a cortar. Por lo tanto, vamos a quedar con 4 tiritas de papel, ¿vale? En el caso del periódico van a ser más grandes, en el caso del folio tiene justo el tamaño de la altura del folio, ¿de acuerdo?
Ahora, el proceso de enrollar. Yo utilizo siempre un pedacito de goma eva porque es más fácil luego para con los dedos que no nos resbale el papel y enrollarlo. Vamos a ver. Lo primero, y quiero mostraros el ángulo que cojo, la hoja, lo cojo en un ángulo de más o menos en un ángulo de 40 grados. Y mojo un poquito los dedos, humedezco, para aquí en este ángulo de 40 más o menos 40 grados, empezar a enrollar la puntita. Mirad, es un proceso que yo ya tengo práctica, que al principio es el más engorroso, pero quiero que lo veáis. Así, y luego, y para eso la goma eva, voy haciendo el rulito. Mirad, ¿ves? Aquí, como no desliza el papel, sin soltarlo, enrollo, humedezco para que no me resbalen los dedos y hago el tubito. Cojo un poco de cola blanca, pegamento escolar o hasta el de barra, pongo en este triangulito que nos queda final y pego. ¿De acuerdo? Mirar. Aprovecho enrollar para dentro de donde tenemos la hoja con la impresión. Humedezco un poco dedos. Ángulo más o menos de 40 grados. Mirad. Le hago un rulito para adelante y para atrás con la puntita y al tenerlo, con la ayuda de los dedos y la goma eva, sin soltar, haciendo algo de presión, voy enrollando el papel. Cojo sin soltar arriba, humedezco ahora que está sujeta arriba para que no me resbalen los dedos abajo y sigo enrollando hasta el final. Un poquito de pegamento y aquí lo tenemos. ¿Vale? Este es el método que utilizo, ¿de acuerdo? Para otras personas le es más fácil, este se está rompiendo, le es más fácil coger un palito de estos de pinchos,
y lo que hacen es agarrar y enrollar al palito. A mí se me hace la vida imposible, pero os lo enseño. Lo enrollan al palito de brocheta o de pincho, y lo van enrollando, enrollando. Yo no consigo mantener el ángulo, pero lo podéis intentar vosotros, que es una de las formas. Es enrollar al palito de brocheta. ¿De acuerdo? Y ahora, siguiendo, enrollando a mano. Como veis, el ángulo es diferente, yo no lo consigo mantener a los 40 grados como con los dedos y queda bastante más pequeño. Hay quien lo consigue hacer a base de bien. Yo, la verdad, no lo consigo, ya lo intenté al principio cuando aprendí, pero no lo consigo. Por lo tanto, yo humedezco dedos, hago el rulito inicial y con los mismos dedos contra la goma eva voy haciendo el tubito, el rulito, como le queráis llamar. Mirad, está un poco más pequeño, esto puede pasar, un pelín más pequeño, no hay problema, un poco pegamento y así que ya sabéis, los tubitos o con la ayuda de un palito de brocheta, que a mí, la verdad, os digo, se me va la vida porque no consigo y prefiero hacerlo con los dedos. Ir intentando hacerlo, no desesperéis, porque al principio, que si se nos va el papel, que si no conseguimos hacer el rulito inicial, e intentarlo con el palito de brocheta, intentarlo hasta con unas agujas de calcetar, también finitas, también da. Y por favor, juntar muchos de estos, hacerlos. Estáis viendo una película y lo vais haciendo. Estáis descansando un poco, lo vais haciendo. Escuchando un programa de radio, escuchando un poco de música, lo que sea, pero hacerlo. Hacerlo porque quedan trabajos espantosos, ¿vale? Esta es la base para hacernos un poco de cestería, pero con papel. Y reciclamos, y aprovechamos y hacemos cositas nuevas.